Hola, bienvenidos a Science en 10 minutos. Vamos a hablar nuevamente de manera teórica sobre algún concepto para después poder encarar un problema real en SAVIX y llevarlo adelante y que todos sepamos más o menos de qué estamos hablando. Vamos a intentar resolver o hacer un ejercicio con la correlación de eventos muy cercana a la entrega. Bien, entonces lo que tenemos que hablar hoy es de las macros. ¿Qué son las macros en SAVIX? Podríamos decir que son como unas variables, en donde Savix va a encontrar una secuencia de caracteres y va a traducir esa secuencia de caracteres en un valor. Ese valor va a depender de varios factores. Dentro de Savix tenemos varios tipos de macro. Tenemos las built-in macros, que son las macros de fábrica, en donde Savix crea una macro para representar todos los conceptos que a priori sabe que existen, como puede ser el nombre del host, el nombre de un evento, la hora en que se produjo ese evento, todas las cosas que ya se sabe que existen. Después tenemos lo que Savix llama las Low Level Discovery macros, también vamos a hablar más adelante de ellas. Las Low Level Discovery son una forma que tiene Savix de automatizar creaciones de cosas, ¿no? De ítems, por ejemplo, y de hosts, triggers, gráficas, todas esas cosas automáticamente Savix las va a crear utilizando las macros de las Low Level Discovery. La Low Level Discovery va a describir cómo está compuesto un determinado activo que queramos monitorear. Tenemos las más nuevas, que son las expression macros. Las expression macros son aquellas macros que vamos a utilizar para hacerle preguntas a Savix en tiempo real. Con esas preguntas vamos a poder dar un contexto actualizado de alguna situación. Por ejemplo, en títulos de gráficas o en eventos, poner alguna cosa que me diga en cuál es el entorno. Por ejemplo, poner el promedio de valores en los últimos 5 minutos y me está dando un entorno de cómo debo juzgar determinado valor. ¿Bien? Cada una de estas macros deben estar encerradas entre los braces o los corchetes temblorosos. Si es una low level discovery macro, el nombre de esa macro va a empezar con el numeral. Si es una expression macro, va a empezar con un signo de pregunta. Todas las macros deben estar escritas en mayúscula, a excepción de las expression macros. Las expression macros son las que eh, fallan en esa condición, ¿no? Porque van a ser llamados a funciones en donde vamos a especificar la key de los ítems, por ejemplo. Lo vamos a ver. Después tenemos unas que nosotros vamos a usar mucho más asiduamente, tal vez, cuando queramos resolver algunos problemas, que son las macros de usuario. En este caso, sí deben estar entre los braces, entre los corchetes, sí deben estar escritas en mayúscula y el primer carácter debe ser el símbolo de pesos. Estas macros que nosotros vamos a definir, las vamos a inventar nosotros, podemos definirlas en distintos niveles. A un nivel global, que quiere decir que se va a tener acceso desde todo nuestro sistema. Podemos definirlas en el template y podemos definirlas en el host. Entonces podemos definir los distintos valores de la misma macro en distintos niveles y lo vamos a ir resolviendo desde lo más cercano a lo más general. Por lo tanto, primero vamos a buscar el valor de esa macro a nivel del host, en el host que esté parado. Si ese host no tiene definida esa macro, voy a buscar esa macro, el valor de esa macro, en un template, y si no, la voy a buscar en las definiciones globales. Siempre vamos a intentar que sea lo más particular, lo más cercano a mí. ¿Para qué nos va a servir todo esto de las macros? Vamos a poder generalizar cosas, simplificar la configuración y evitar algunos problemas que tenemos en el uso de template, como vamos a verlo más adelante. Entonces, los mensajes los vamos a poder generalizar utilizando las macros, las built-in macros, ¿no? Con el nombre del host, por ejemplo. Podemos poner umbrales en trigger con las macros de usuario. Entonces, si en lugar de especificar en cada trigger un valor, podemos tener una macro que va a tener todos esos valores. Filtrar low level discovery, estuvimos hablando de las regular expression en la entrega pasada. Podemos poner una regular expression en una user macro y utilizar los filtros y demás. ¿Bien?
Cuando nosotros queremos monitorear y dar una idea de cuál es el estado de nuestro sistema, es muy importante dar un contexto a ese dato. Entonces, Zabbix nos ofrece muchos lugares en donde podemos estar dándole al usuario datos en tiempo real, como son en los mapas, en el operational data que se definen en los triggers, en los nombres de las gráficas para dar un contexto general de cómo se va a estar comportando un valor. En todos estos lugares podemos usar cualquiera de las macros que acabamos de decir y muy especialmente vamos a estar usando las expression macros, ¿no? En los ítems podemos poner parámetros también, utilizando estas macros, que nos van a facilitar, en lugar de ir a la definición de cada ítem y cambiarle un valorcito, podemos cambiar el valor a nivel de la macro y eso, ¿sabes? Cuando vaya a interpretar la key de ese ítem, va a ir a buscar el valor de esa macro y ponerlo en ese lugar, ¿no? El update interval es la parte que yo decía, dentro de otras, para evitar algunos problemas que podemos tener con un template. ¿Qué necesitamos tener en cuenta cuando definimos las macros? Dijimos que buscábamos en el host y después en los templates. ¿Qué pasa si yo tengo un host al que se le asigna más de un template y en los dos templates tenemos la misma macro definida? ¿Cuál va a agarrar en ese caso? Ese tipo de cosas debemos de evitarlas para Zabbix toma una resolución, va a buscar ordenado por ID del template, o sea que es algo totalmente ajeno a nosotros, ¿verdad? No podemos controlar eso. Entonces, lo mejor sería evitar que se den esas ambigüedades. Entonces, vamos a poner un nombre que identifique, en lugar de poner max y nada más, poner algo así como el nombre del template en donde está definida esa macro, punto, algún concepto de esa macro, punto, algún otro concepto, y así separarlo por puntos, por ejemplo, ¿no? De esa manera tenemos, por ejemplo, que el user puede ser una macro y la password de ese user puede ser una macro. Y ahí tendríamos, por ejemplo, ssh.user.name, ssh.user.password. Esas dos macros se entiende con el nombre a qué se dedica, para qué voy a utilizarlo, y además cuando las vea listadas en los hosts, por ejemplo, que podemos llegar a tener muchísimas, esas dos macros van a estar listadas juntas. Es muy difícil que se nos cuele una macro en el medio y por lo tanto vamos a ver que tenemos esas dos relaciones. Después vamos a ver que las macros pueden ser secretas y con distinto nivel de secretismo. Todas esas cosas las vamos a estar viendo en breve. Esperemos empezar a solucionar problemas. Así que si ya tienen alguna idea de algún problema que les gustaría discutir, los leo en los comentarios. Hasta la próxima. Si la información que compartimos te pareció útil, déjanos tus mensajes, tus sugerencias para nuevos temas. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo video.